Para esta presentación nos acompaña la maestra María del Carmen Servirge Montul, que es la compiladora de la obra. También nos acompaña Karen Castillo Mayagoitia, que es la coordinadora académica de la Cátedra de Teología Feminista, y la doctora Geraldina Céspedes, quien va a hacer el comentario del texto. En un primer momento, nada más quisiera dar algunas referencias bibliográficas generales sobre quienes nos acompañan hoy para esta presentación. La maestra María del Carmen Servirge Montul estudió literatura inglesa, literatura francesa y entrenamiento en relaciones humanas. Obtuvo la licenciatura en Ciencias Teológicas y la maestría en Teología y Mundo Contemporáneo en la Universidad Iberoamericana Ciudad de México. Ha sido profesora del diplomado Proyecto de Vida y de materias de asignatura en el Departamento de Ciencias Religiosas. Está involucrada en actividades de apoyo al desarrollo integral y los derechos humanos de las mujeres marginadas. Karen, por su parte, Karen Castillo Mayagoitia, es la coordinadora académica de la Cátedra de Teología Feminista, estudió la licenciatura en Teología, ha colaborado como profesora en el IFTIM, en la UIC y en la Universidad Lumen Gentium, entre otras. También ha colaborado en la formación de diferentes congregaciones religiosas. Y finalmente, la doctora Geraldina Céspedes Ulloa, ella es originaria de República Dominicana, es religiosa misionera dominica, doctora en teología por la Universidad Pontificia de Comillas, en Madrid, profesora de la Universidad Rafael Andívar y en la Escuela Feminista de Teología de Andalucía, entre otras instituciones. Es integrante y cofundadora del Núcleo Mujeres y Teología de Guatemala y de la Red Teológico-Pastoral de Amerindia, y acaba de asumir la coordinación de la Comisión Teológica de la Asociación de Teólogos y Teólogas del Tercer Mundo. Actualmente trabaja en la Diócesis de San Cristóbal de las Casas, Chiapas, México. Entonces, iniciamos con la maestra María del Carmen Servirge. Me voy a quitar el tapabocas porque para poder hablar un poco mejor, ya estamos aquí con sana distancia y procurando evitar pues todo lo que pueda suceder en estos difíciles momentos, ¿no? Bueno, el libro que tenemos hoy el honor de presentar reúne las ponencias que se presentaron en el primer Congreso Continental de Teología Feminista que tuvo lugar en la Universidad Iberoamericana del 1 al 3 de marzo de 2017. Este congreso fue auspiciado por la Cátedra de Teología Feminista y fue coordinado por María Andrea González Benassini y por María Luisa Noriega. Mi primer agradecimiento es para las autoras y los autores que facilitaron sus ponencias para esta publicación. Agradezco también a las personas que hicieron que este libro fuera una realidad. María Andrea González Benassini, María Luisa Noriega y Marta González reunieron los textos de los y las diferentes autores y autoras, consiguiendo su autorización para la publicación. Posteriormente, estos escritos fueron revisados por Adriana Martínez, por Marta González, por María Pilar Aquino. El trabajo editorial final fue de la Dirección de Publicaciones de la Universidad Iberoamericana, con la colaboración de José de Jesús Legorreta y de Crista Godínez. La Cátedra de Teología Feminista, desde su fundación formal en noviembre de 2009 y posteriormente con la firma del primer convenio de la cátedra con la Universidad Iberoamericana en diciembre de 2016, ha tenido como finalidad fomentar y difundir la reflexión sobre la experiencia de las mujeres a la luz del Evangelio, en diálogo con otras disciplinas, en el contexto de la cultura mexicana abierta a los procesos de globalización, como se expresa en el documento de su reglamento. La publicación del libro que tenemos aquí, Genealogía Crítica de la Violencia hacia la Liberación del Espacio Político-Religioso del Cuerpo de las Mujeres, en el momento preciso de la renovación del convenio de la Cátedra de Teología Feminista en la Universidad Iberoamericana, que será en unos 50 minutos, es providencial, ya que al contar con publicaciones propias de la cátedra, contamos con un instrumento valioso para divulgación del mensaje de la teología feminista. La cátedra durante su historia ha realizado en México varias conferencias y diversos cursos y diplomados sobre teologías feministas y temas relacionados, cuyos contenidos, ahora más que nunca, gracias a los medios digitales, han podido llegar a diversos lugares del planeta. Esperamos que este libro... Se metió la conexión.
estamos Esperamos que este libro sea el primero de varias publicaciones que la cátedra promoverá como tarea de la nueva época marcada por la renovación del convenio. El tema de este libro tiene una gran pertenencia en la actualidad. En los textos de dicha publicación se analiza la violencia ejercida contra el cuerpo de las mujeres y los hombres en situaciones de desventaja por diversas causas. Si bien las autoras y los autores de este libro escribieron a principios de 2017, esta violencia actualmente continúa en nuestro país. Según comenta Alejandra Barrales, la semana pasada en el periódico El Universal, de enero a octubre de este año, 2020, ha cobrado la violencia la vida de 2.800 mujeres, de acuerdo con los registros del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública, lo que representa un 7% de crecimiento con respecto a 2009. Esto nos demuestra que la pervivencia de la violencia de género ha aumentado con la pandemia del COVID-19, además de continuar siendo un fenómeno generalizado imbricado en nuestra sociedad. Como dice en el libro María Pilar de Aquino, las teólogas feministas latinoamericanas y caribeñas hemos sido sensibles, personal y colectivamente, a la violencia sistémica que nos afecta, ya que en algunos casos la violencia sexual ha entrado con fuerza devastadora en nuestras familias, comunidades y en nuestras propias vidas. Los enfoques principales del Congreso y del libro fueron el de la teoría crítica feminista y el de las teologías feministas de la liberación, pero también se analizó el tema central de una forma interdisciplinaria. En esta publicación hay textos de destacadas y destacados teólogos y teólogas como María Pilar Aquino, Ivonne Guevara, Maricel Mena, Marilú Rojas y Ángel Méndez, de académicas relevantes con especialidad en teología feminista como María Andrea González Benassini y de teóricas de género notables como Marta Lamas y Citlali Ulloa, además de especialistas reconocidos y reconocidas en otras disciplinas, como Teresa Lartigue, Oliva Espín en psicología, Gloria Prado en teoría crítica literaria, Saúl Espino en historia, Julia Monarrés en sociología y Estefana Llora en antropología. La violencia contra los cuerpos de las mujeres es un tema que afecta también al contexto religioso. Implica el repensar el papel de los cuerpos de las mujeres en la teología feminista y del cuerpo humano en la teología en general. Ivonne Guevara afirma: hacer teología feminista a partir de nuestros cuerpos o de las exigencias actuales de nuestros cuerpos colectivos implica rehacer algunos conceptos tradicionales, abriéndolos a significados más inclusivos. Ivonne se va hasta repensar quién es Dios, ¿no? Guevara dice, citando a Sally McFadden, todo es cuerpo de Dios. Este es un concepto holístico que incluye a los seres humanos, a la naturaleza y al cosmos mismo. Engloba la inmanencia de Dios y su trascendencia en una forma espaciosa y profunda. Es un concepto que nos lleva más allá de la idea tradicional del respeto a la dignidad de cada persona. Nos lleva a una intuición teológica de reverencia hacia nuestro propio ser y al de cada persona humana, pero con enormes implicaciones sociales y políticas. Porque la violencia hacia estos cuerpos humanos se convierte de cierto modo de una gran blasfemia y de una gran idolatría. Y es por esto que las teologías feministas buscan una reinterpretación y una relectura de los textos religiosos y del Evangelio en las teologías feministas cristianas que tome en consideración estos cuerpos de las mujeres, continuamente sometidos y destruidos, con frecuencia bajo justificaciones religiosas. Si bien la lucha contra la violencia de género es un asunto de derechos humanos, tiene también una vertiente religiosa, como afirma María Pilar Aquino, ya que esa violencia no solo daña la integralidad del cuerpo de las mujeres, sino que rompe la sacralidad que le es inherente al cuerpo. También Ángel Méndez recalca en este libro que esta violencia fomentada por las hegemonías masculinas abusivas puede tomar la forma intragenérica con graves daños en las víctimas. El libro entero es una invitación a cambiar nuestros conceptos tradicionales de los roles de las mujeres y de los hombres, y sobre la autoridad de las jerarquías políticas y religiosas, por el daño que pueden acabar infligiendo en los cuerpos vulnerables por la aparente justificación de las violencias físicas y psíquicas. Pero también es un llamamiento a tomar acción, para seguir luchando con todo en lo que los actuales sistemas políticos, sociales y religiosos
continúan subordinando y oprimiendo a las mujeres y justificando la violencia contra ellas. Nos impulsa a que la manera en que trabajemos en esta lucha, en contraposición con el estilo masculino hegemónico, sea participativa e incluyente, plenamente sororal y fraternal, sin atacar ni excluir. Nos motiva una perspectiva de la plenitud de vida para las mujeres y para los hombres. Afirma Marilú Rojas, el poder es el ejercicio de lograr que las cosas sucedan para el bien de la mayor cantidad posible, seres humanos y entorno ambiental, y se caracteriza por ser colectivo comunitario. El mensaje de las teologías feministas es altamente pertinente en este momento de incertidumbre y de dolor mundial por la pandemia de COVID-19. Un pequeño virus nos ha mostrado la vulnerabilidad y fragilidad de todo ser humano. Nadie nos hemos podido escapar de poder ser atacados o atacadas por él. Y también nos ha enseñado que nuestro mundo, para bien o para mal, es un solo mundo. Un mundo ya dolido desde hace siglos por los grandes problemas ancestrales de la pobreza, de la guerra y del desplazamiento de las poblaciones, y ahora amenazado por la destrucción del medio ambiente, por el incremento de la violencia atroz, de la delincuencia organizada y de la trata de personas, entre otros serios conflictos. En este escenario, las teologías feministas nos dan la esperanza de una nueva visión del Evangelio que nos ayuda a responder a los retos de nuestro mundo actual. Muchas gracias. Muchas gracias, Mari Carmen. Ahora cedemos la palabra a la maestra Karen Castillo. Por favor, Karen. Bueno, pues buenos días a todas y a todos. Bueno, pues quisiera agradecer a cada una de las personas que han trabajado para hacer posible este proyecto. Para la Cátedra de Teología Feminista, más que un libro, representa un tramo importante dentro de nuestro caminar. Un tramo que supuso la definición de un tema, uno que incluye puntos importantes de intersección, como son el cuerpo, el origen de las violencias, el espacio político y religioso. Las invitaciones, personas cuyas historias, experiencia y conocimiento aportaron al análisis de disciplinas y puntos de vista muy variados. Una convocatoria, más de 500 corazones deseosos de escuchar, de sentir, pensar y dejarse cuestionar. Así, las diferentes voces y palabras representan el material con el que se ha construido. Los temas como espacio de reflexión trazaron una ruta. Y hoy, tener el libro en nuestras manos, leerlo y comprometernos con la realidad, da pie a que este tramo genere nuevos caminos y caminares. En la Cátedra de Teología Feminista, nuestros pasos están movidos por sueños y realidades, por deseos e indignación, por luchas y encuentros, por voces y cuerpos, por rostros y miradas, por danzas y andanzas. Cada uno de los temas abordados en el libro se convierte en una estación dentro de este tramo, una estación donde podemos descender para encontrarnos con un sitio que podemos descubrir y en el cual podemos permanecer algún tiempo antes de pasar al siguiente. Haré una breve narración sobre algunos de nuestros pasos a la luz de algunas ideas que retomaré de alguna o algunos de los autores. Creemos en Dios, que es Padre y Madre. Nuestra religión nace por el dolor ajeno, por ver y sentir el desprecio de los cuerpos, el dolor de la injusticia. Hacemos teología con arraigo en las prácticas de los grupos sociales comprometidos con la justicia, la paz, la dignidad, la libertad, los derechos de las mujeres y la vida abundante compartida en común. Confiamos en que nuestro trabajo es capaz de transformar la realidad de muchas mujeres porque nuestro poder es de carácter comunitario, compartido, capaz de visibilizar a todas a través de los pactos sororales como actitud política. Somos discípulas, seguimos a Jesús como el maestro que nos enseña desde una masculinidad llena de afecto y entrañablemente sensible al sufrimiento de los demás, dispuesta a cuidar a quienes más lo necesitan, indecentando incluso las normativas impersonales de pureza. Y damos pasos, confiando que en el caminar habrá quien nos siga, y caminamos descubriendo cuerpos que en tiempo y en espacio representan lugar de vida, pero también espacio donde acontece la muerte antes de tiempo. Y damos pasos, a pesar de encontrar una ley que en el Código Deuteronómico
no logra defender a las mujeres que sufren violencia. Ley que en la actualidad resulta aún más injusta, porque además las responsabiliza de la violencia que sufren. Y damos pasos debajo de un velo que ya sea prohibido u obligado, desvela que en la mirada hay control. Y damos pasos porque existen mujeres cuya santidad es una influencia positiva en nuestro acercamiento a posibilidad de expresión y compromiso político. Damos pasos porque la teología es camino y porque nuestros cuerpos y no la palabra se constituyen en el lugar de la autoridad espiritual de las mujeres. Por ello, este libro nos hace dar pasos, no nos permite detenernos, nos invita a caminar, a continuar, a seguir construyendo camino y a seguir abriendo espacios. Gracias. Muchas gracias, Karen. Y finalmente cedemos la palabra a Geraldina Céspedes Ulloa. Por favor, Geraldina. Muchas gracias, José. Muchas gracias, Mari Carmen, Karen, y a todas las personas que han contribuido, ¿verdad?, en este libro. Yo quisiera comenzar diciendo que en tiempos tan complicados como los que atravesamos hoy en la humanidad y ante el impacto de la violencia estructural sobre los cuerpos, territorios y los cuerpos de las mujeres, creo que no hay mejor buena noticia que el que existan espacios de búsqueda, de reflexión, de debate, que nos encaminen hacia esa comunidad de iguales querida por Jesús. Y sabemos que en nuestros ámbitos académicos y en nuestros ámbitos pastorales, muchas veces se hace como muy complicado, muy difícil abrir espacios de esta índole y mucho más en universidades católicas, eso lo sabemos. Sin embargo, creo que en América Latina ha sido posible el abrir espacios como este que tenemos en una universidad católica de gran trayectoria como lo es la Ibero de México. Y yo creo que ese espacio, puedo decir que es esta cátedra de teología feminista, una iniciativa que creo hasta el momento sigue siendo el único ámbito feminista abierto en una universidad católica. La cátedra de teología feminista se ha distinguido, como ya ustedes han mencionado, por la organización de eventos teológicos feministas de alta calidad académica y desde una pluralidad de voces, desde una pluralidad de saberes que han contribuido al avance de un pensamiento feminista de talante crítico y liberador. De eso podemos dar cuenta, ¿verdad? Y dentro de esos eventos teológicos feministas organizados por la cátedra, la realización de ese primer Congreso Continental de Teología Feminista va a marcar un hito decisivo, porque es a partir de ahí que surge la publicación de este libro, Genealogía Crítica de la Violencia hacia la liberación del espacio político religioso del cuerpo de las mujeres. Quiero decirles que para mí es un honor y un compromiso el hacer la presentación de este libro que ve la luz gracias al esfuerzo de muchas personas ligadas a la Cátedra de Teología Feminista de la Ibero y especialmente creo que también fruto del gran empeño de su compiladora, nuestra amiga María del Carmen Servite Montul. También yo quiero agradecer a la actual coordinadora académica de la Cátedra de Teología Feminista, Karen Castillo. Gracias, Karen, por también esta invitación a hacer la presentación del libro. En el contexto actual que vive la humanidad con la pandemia del COVID-19 y la persistencia, como sabemos, de muchas otras pandemias estructurales y sistémicas, la publicación de este libro yo diría que viene a caer como gotitas o gotas de agua en una tierra sedienta y mucho más por el enfoque crítico, holístico, interseccional y también esperanzador desde el cual el libro analiza un tema tan fuerte como lo es la cuestión de la violencia hacia los cuerpos de las mujeres. Yo quiero enfatizar que la pertinencia del tema general de este libro, pero también de cada uno de los aportes que han hecho las 15 personas que han contribuido en esta colección de artículos. Esta relevancia
viene dada por la misma temática que aborda el libro, pero también por el contexto actual en el que, como señalaba Mari Carmen, se ha dado un recrudecimiento de la violencia hacia las mujeres, evidenciando que vivimos en una sociedad en la que existen muchas otras pandemias, siendo la violencia sistémica la generadora y, digamos, la legitimadora de muchas otras violencias que afectan de forma más cruda y permanente a las mujeres y a las niñas. Dado que este libro ha sido producido por la Cátedra de Teología Feminista, el análisis de la génesis de la violencia hacia las mujeres desde una perspectiva religiosa es una cuestión clave, por lo menos para las personas creyentes, y tomando en cuenta lo que dice María Pilar Aquino, que es un bello y profundo prólogo el que ella hace al libro, lo que ella dice de que la religión ha sido y sigue siendo una fuerza social ambivalente con respecto a la violencia contra el cuerpo y la sexualidad de las mujeres. Para encaminarnos hacia procesos de liberación marcados por esa eliminación de todas las formas de violencia hacia las mujeres y las niñas, es fundamental el diálogo y el cuestionamiento mutuo y la sinergia que podamos hacer entre las teologías feministas y las teorías críticas feministas. Y precisamente eso es lo que a mí me parece también interesante en este libro, porque en su estructura y en las diferentes perspectivas desde las cuales se aborda la cuestión de la violencia, yo creo que tenemos como un ejemplo claro de cómo ambas perspectivas pueden alimentarse mutuamente y pueden unir fuerzas para empujar hacia el mismo propósito que busca la publicación de este libro, que es el sueño de una humanidad libre de violencias. Quiero hablar como de esas perspectivas que se entretejen en el libro. En este texto vemos que hay un abordaje de las dinámicas de la violencia hacia los cuerpos de las mujeres son como dos perspectivas que aparecen muy bien entretejidas, la perspectiva teológica y la perspectiva sociopolítica. Y cuando yo leía este libro, que tuve el privilegio de leer, creo que entre las primeras personas, porque me tocaba hacer la presentación, y yo me preguntaba, ¿verdad? ¿Por qué el cuerpo? ¿Por qué la política? ¿Por qué la religión? ¿Y por qué el cuerpo y concretamente el cuerpo de las mujeres? Pues porque como nos plantea este libro, el cuerpo es el eje nuclear de todo lo que nosotros pensamos, de todo lo que hacemos, es nuestro espacio vital. ¿Y por qué el cuerpo de la mujer? Porque el cuerpo de la mujer, como nos plantea uno de los autores del libro, de las autoras también, el cuerpo de la mujer es el que ha sido más objetivado, más medicalizado, más cosificado, más juzgado y condenado cuando se escapa de las normas sociales. Y porque en la sociedad patriarcal en la que vivimos, los cuerpos de las mujeres son vistos como máquinas productoras de trabajo y reproductoras de hijos a costa de hacer vivir a las mujeres en la escasez, que es algo que aparece en el libro, la escasez de salario, la escasez de educación, la escasez de libertad, la escasez de autonomía, de liderazgo, en definitiva, la escasez de vida. Y por eso es necesaria, desde esa perspectiva del cuerpo, una teología feminista encarnacional que nos pueda conducir no a la carencia de la vida y de la libertad para las mujeres, sino a la abundancia, a la plenitud, como nos plantea el Evangelio de Juan en Juan 10:10. ¿Por qué abordar el tema, el cuerpo, desde la política? Porque los cuerpos de las mujeres son un símbolo del poder político que busca mantenerlos bajo control. La violencia hacia el cuerpo y especialmente hacia los cuerpos de las personas vulnerables es una estrategia de poder a través del sometimiento de los cuerpos. Es que en nuestras sociedades se manifiesta quién tiene el poder,
y cuáles son las características distintivas de ese ejercicio de poder. Existe, podríamos decir, una relación de complicidad entre el patriarcado y el sistema político económico. Y esa alianza nefasta es la que destruye los cuerpos de las mujeres y la que también está destruyendo el cuerpo de la tierra, aunque ese no es un tema que lo aborda el libro, quedará para un futuro congreso, ¿verdad? Pero esto es como muy interesante. Entonces, la construcción del cuerpo y la construcción del poder son distintos en una sociedad solidaria, equitativa. Es muy distinto que sea en una sociedad así a que lo sea en una sociedad patriarcal, porque en una sociedad patriarcal el cuerpo no es más que un objeto de intercambio y una marca de territorialidad. Mientras que en sociedades equitativas, en sociedades pacíficas, el cuerpo y la sexualidad pueden ser vistos como algo sagrado. Ese principio de la sacralidad del cuerpo va a ser muy interesante y también lo quiero recoger y quiero invitar a leer eso en el libro. Y bueno, ¿y por qué ver el cuerpo desde la religión? Digamos, porque los sistemas de creencias y nuestras teologías, las teologías, actúan como legitimadoras y sacralizadoras de esa cosificación, de ese sometimiento y de esa violencia hacia los cuerpos de las mujeres. De hecho, una de las personas autoras de este libro, que ustedes lo van a encontrar ahí cuando lo lean, retoma un concepto que a mí me pareció interesante, que es el concepto de maltrato teológico. El maltrato teológico es un concepto que fue acuñado hace mucho tiempo ya por Rosemary Radford Rutter para referirse a aquellos discursos que hemos utilizado en la religión y concretamente en el cristianismo, en nuestra iglesia, para justificar la violencia hacia las mujeres. Ese es el maltrato teológico que estamos llamados a superar porque es una forma de violencia también. No podemos hablar hoy día de lo que es la violencia hacia las mujeres sin tomar en cuenta entonces el factor religioso, porque la justificación de esa violencia hacia las mujeres como una forma de poder, como una forma de sometimiento, también tiene un arraigo en el componente religioso fundamentalista y autoritario de ese sistema, del sistema que es el sistema global hegemónico, como nos dice una de las autoras. Pero también las religiones, y yo creo que ese porqué desde lo religioso, las religiones pueden jugar un papel, un rol clave en los procesos de liberación y de sanación de los cuerpos violentados. Y esto lo pueden lograr apelando, yo diría, a las reservas éticas, a las reservas espirituales que nos impulsan a la compasión, a la bondad, a la búsqueda de la justicia, a la búsqueda de relaciones armoniosas y no violentas, que estén basadas en la sacralidad del cuerpo de la persona. Y aquí yo quiero decir una cosa, muchas veces nos quedamos en, los procesos de sanación, de reconciliación, de liberación, pero también como desde las religiones estamos llamadas a algo que yo diría que mucho más urgente en estos momentos, es preparar para las futuras generaciones. Entonces tenemos que trabajar el tema de la prevención de la violencia, como yo creo que es un imperativo ético espiritual para nuestras teologías. ¿Qué luces entonces digamos que enciende este libro? Primero decir que hacernos ver que la violencia como una problemática global hay que considerarla desde diferentes ángulos, que esto lo hace muy bien el libro, nos presenta como el tema desde una polifonía de voces, de disciplinas, de contextos, y desde ahí nos abre cauces interpretativos que confluyen todos ellos en la consideración de que la violencia es un problema de salud física y de salud mental. Es un problema social, es un problema político, es un problema de patrones culturales vinculado al sistema económico y alimentado por los sistemas de creencias de las religiones.
este libro nos ayuda a tomar conciencia de que todos los cuerpos exigen un tiempo y un espacio, pero la realidad es que hay cuerpos a los cuales se les niega ese tiempo, ese espacio, y esa privación del tiempo y del espacio es ya una política y es una religión. Como nos señala una de las autoras, es una política de los cuerpos y una religión de los cuerpos. ¿Qué rol juega la religión en el control del espacio y en el control del tiempo de los cuerpos? Esta es una cuestión crucial que aborda el libro desde distintos ángulos y desde la mirada de distintas autoras y autores. Tanto en las dinámicas de negación y sometimiento de los cuerpos como en esos procesos de liberación y de dignificación, la religión juega un papel crucial, pues busca, por un lado, digamos así en forma positiva, las religiones buscan que el cuidado y la protección de los cuerpos, pero también buscan el control de los cuerpos para que respondan al orden establecido. Y para ello, los sistemas religiosos utilizan instrumentos ordenadores, instrumentos sancionadores de eso que podríamos decir que es como de la disidencia. El sistema político y el sistema religioso tienen problemas con esto, con la disidencia, tienen problemas con lo que Ivonne Guevara dice, el cuerpo transgresor, que es el cuerpo o los cuerpos que delinean una temporalidad y una especialidad alternativa, diferente, y que reclaman un nuevo diseño de la política y de la religión, reivindicando ¿qué? La inclusión, unas relaciones no violentas basadas en la justicia y en la equidad. Si nosotros realizáramos como una exploración histórica, nos damos cuenta de que a lo largo de la historia de la humanidad, a lo largo de la historia de las religiones, de la teología, siempre han existido esos cuerpos transgresores. Pero ¿qué pasa? Que esos cuerpos han sido invisibilizados, han sido despojados de poder, tanto por los sistemas políticos como también por los sistemas religiosos. Pero esa es la buena noticia hoy día, que esos cuerpos transgresores, esos cuerpos disidentes, emergen y se hacen presente y resultan incómodos. ¿Para quiénes? Resultan incómodos para los sistemas sociopolíticos y para los sistemas religiosos porque plantean un nuevo modo de situarse en el espacio y de situarse en el tiempo. Y en ese marco es que este libro plantea la cuestión de los cuerpos de las mujeres como una irrupción molesta, una irrupción que levanta cuestiones espinosas, cuestiones incómodas para la política y para la religión. Por eso es que, bueno, yo creo que esa irrupción de los cuerpos de las mujeres, la irrupción de la rebeldía, digamos, de los cuerpos que padecen injusticia, que padecen exclusión y sufrimiento, es esa irrupción la que hace posible que algo nuevo surja en nuestra historia. Y es en ese marco que hay que situar el surgimiento del feminismo como un espacio político y religioso de interpretación de los cuerpos. En el libro nos encontramos, me gustó mucho porque nos encontramos como con otro modo de leer los cuerpos. Se trata como de un abordaje crítico que contempla no solo los padecimientos, los sufrimientos y las coacciones a que son sometidos los cuerpos por la estructura sociopolítica y religiosa, sino también que en este libro nos encontramos con una cosa interesante. Son las múltiples y creativas formas de resistencia que las mujeres han tenido tanto en el pasado como también ahora en el presente. Entonces, hacer memoria de esa resistencia es sumamente interesante, porque yo siempre digo, para mí la memoria y el hacer memoria es una fuente de energía, ¿verdad? Es una fuente de energía que alimenta las luchas de los grupos excluidos, de los grupos subalternos, y es lo que sigue manteniendo como abierto, sigue manteniendo vivo ese horizonte utópico que no es otro que
un mundo libre de todo tipo de violencia, de todo tipo de exclusiones. Y como yo hablo desde Chiapas, lo formulo, tomo palabras desde aquí. La utopía es un mundo donde todos y todas quepamos, un mundo donde quepan otros mundos. Yo creo que el libro que la Cátedra de Teología Feminista pone hoy en nuestras manos tiene el mérito de visibilizar 3 cosas. Primero, los sufrimientos y los horrores de la violencia padecida por mujeres, situando su génesis en el marco de la violencia sistémica en el que los diseños políticos y los sistemas de creencias juegan un papel clave como legitimadores de esa violencia. Entonces, a través de la alusión que hace el libro a casos concretos de violencia, porque ese es un tema que aparece también en la parte narrativa, ¿verdad? Los casos de violencia concreta en Colombia, pero sobre todo en México, mencionando casos, Arroyo del Navajo, Atenco, Ciudad Juárez, Chihuahua, etcétera, nombres que aparecen ahí. Yo creo que a través de nombrar de esos nombres, esos lugares concretos, esos casos concretos de violencia, el libro pone de manifiesto que el análisis de la genealogía de la violencia no se puede comprender si no es a través de esas situaciones reales de violencia que viven mujeres concretas, de pueblos y barrios concretos, mujeres que tienen un rostro, mujeres que tienen un nombre y que son o podrían ser nuestras vecinas, nuestras hermanas, nuestras compañeras, nuestras colegas, nuestras paisanas o muchas veces miembros de nuestra familia, miembros de nuestras instituciones, miembros de nuestra iglesia. Nombres y rostros concretos de esa violencia. Pero el libro no plantea solamente la cuestión de la violencia intergénero, es decir, la violencia sobre todo hacia las mujeres, sino que se adentra también en la violencia intragénero, aquella violencia que se da hacia personas del mismo género que tienen algún tipo de debilidad o de vulnerabilidad, sea por su etnia, por su orientación sexual, por su situación socioeconómica o por su condición migratoria. No es lo mismo ser migrante, mujer, con papeles, sin papeles, etcétera. Entonces, es esa violencia que, al igual que la violencia hacia las mujeres, también brota de la misma raíz que es el sistema patriarcal. Y ahí sí me gustó mucho en el libro que también se abriera paso a considerar no solamente la violencia intergénero, sino también la violencia varonil intragénero, que es consecuencia, como lo señala, en este caso es un autor en este libro, que es consecuencia de la imposición colonial y de una larga historia de dictaduras patriarcales y de sus aplastantes dispositivos de masculinidades hegemónicas. En segundo lugar, este libro visibiliza también las distintas formas de resistencia y de transgresión que a lo largo de la historia de los cuerpos excluidos los cuerpos excluidos han creado esto para sobrevivir a los embates de la violencia y para abrir caminos alternativos de vida digna y de justicia. Eso es interesante, para no caer, me parece a mí, en el victimismo, que también lo señala el libro, no caer en ese victimismo, sino también apuntar a lo bueno, a lo alternativo, a esas formas de resistencia y de transgresión. En tercer lugar, el libro visibiliza cómo en todos los tiempos y en todos los espacios el statu quo ejerce un control político y religioso sobre los cuerpos, utilizando mecanismos de coacción y de castigo para aquello que se considera como una transgresión. Y en este sentido, yo sí invito a leer el libro y ver los planteamientos, por ejemplo, cuando en el libro se habla de el infierno como castigo a los cuerpos y como límite a las transgresiones. Ahí descubrimos que el discurso que
elaboran el sistema político y religioso para controlar los cuerpos de las mujeres, viene y ejerce mucha más violencia cuando aparecen esas formas de transgresión, esas formas de resistencia, esas formas de disidencia. Miren, a mí el libro me ha llenado mucho, me ha gustado porque hace un análisis realista y crítico de la violencia hacia las mujeres, pero trascendiendo eso que yo decía, el pesimismo, el victimismo, y apunta a, más bien, yo diría que a un horizonte de esperanza. Y eso no es fácil cuando hablamos de lo macabro y de la violencia, de la tragedia de la violencia. No es fácil apuntar a un horizonte de esperanza cuando vivimos, cuando el tejido está roto, cuando vivimos en situaciones así. Pero el libro, les invito, sí, a que lo lean porque es el sabor con el que nos deja, yo creo que necesitamos eso, necesitamos hoy día visiones que nos nutran, visiones que pongan de manifiesto que uno de los cometidos fundamentales de la teología es mostrar que es posible la liberación de la violencia y que en ese proceso las religiones juegan un rol clave. La teología feminista creo que está jugando este papel importante, clave, no solo en cuanto a que está desenmascarando la violencia como una situación de pecado, decimos las teólogas y los teólogos, como una situación contraria al sueño de Dios para la humanidad, sino que también la teología feminista juega un papel clave porque está ofreciendo interpretaciones emancipadoras y recursos religiosos que nos motivan, que nos sostienen y que nos orientan a luchar por la dignidad humana y por la justicia social. Este libro yo creo que no viene así como que sea satisfacer nuestra curiosidad o hacer una genealogía de la violencia que nos deje, bueno, con la conciencia tranquila porque ya escribimos un libro, porque ya publicamos, sino que este libro nos conecta con experiencias concretas de múltiples formas de violencia intergénero e intragénero y sobre todo nos ofrece caminos para apuntar a un cambio sistémico. El Papa dice en un momento una frase muy fuerte donde dice, este sistema es perverso. Yo digo, este sistema es perverso porque genera este tipo de violencia. Y si bien podemos decir, como dice Ivonne Guevara cuando parafrasea a José Ortega y Gasset, yo en el yo soy yo y mi circunstancia, y dice Ivonne Guevara, yo soy yo y la violencia que me rodea y que me habita, también soñamos con que podamos asumir compromisos para revertir ese clima de violencia, esa espiral de violencia. Y para ello necesitamos la implicación de cada una y de cada uno, de modo que podamos decir no solo el yo soy yo y la violencia que me rodea y que me habita, sino que podamos decir yo soy yo y mi resistencia cotidiana, política y religiosa contra la violencia. Pues bueno, no me queda más que invitarles a leer este libro que la Cátedra de Teología Feminista pone en nuestras manos. Les invito a ir transitando por ese pensamiento de cada una de las autoras y los autores como un aporte que de verdad puede nutrir nuestros sueños de un mundo donde la violencia quede atrás y un mundo donde nos encaminamos hacia relaciones armónicas basadas en la justicia y la equidad. Es decir, que nos encaminemos hacia esa comunidad incluyente, hacia esa comunidad del discipulado de iguales, querido, soñado por Jesús. Muchas gracias. Muchas gracias, Geraldina. Y creo que conviene también como mencionar de que esta presentación del libro, que es la primera publicación de la Cátedra de Teología Feminista,
se inscribe en el marco de la firma de la renovación del convenio entre la fundadora y la animadora de esta cátedra, que es la maestra Mari Carmen Servitje, cuyo firma y evento tendremos en aproximadamente 5 o 10 minutos. Y entonces, pues bueno, creo que es un acto importante mencionarlo desde ahí. No sé si quisieran decir una palabra en un minutito. Yo te agradezco mucho, Geraldina, la excelente presentación, tu estilo tan cálido, tan amable de decir verdades tan fuertes que nos impulsa a comprometernos, pero con esperanza. Entonces, te agradezco mucho esta presentación tan bien preparada y tan personal y estimulante. Gracias. 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 Pues igualmente agradecer, Geraldina, y a cada una de las personas que se han conectado. Para nosotros, como decíamos, es un momento especial y qué mejor que compartirlo con cada una de las personas que están siguiéndonos, que siguen nuestro trabajo, que nos acompañan y que han sido parte también de este caminar. Gracias. Gracias. El libro lo pueden adquirir en línea en la librería virtual de la Universidad Iberoamericana. Pati Moreno ya les ha enviado el vínculo. El libro tiene un costo de 350 pesos. Muchas gracias a todos quienes nos han acompañado y les pedimos que queden pendientes también de los eventos que estamos haciendo en la cátedra. Muchas gracias. Gracias. Hasta luego. Gracias y hasta luego.